para arrancar, para ordenar la cosa, vamos a hacer esto de la gesta de lo que pasa realmente con la pobreza en Argentina, ¿no? Un poco desmitificar y también hablar de esto que el gobierno salió a celebrar con bombos y platillos. Milei diciendo, che, Cuca, te molesta el número de la pobreza, los datos del INDEC. Pero bueno, veamos un poco si es tan así. Me parece interesante empezar con la misma imagen que pasaron anoche en los chicos del Clímax, porque es verdad, y ahí un poco Mario ya lo explicaba y por ahí ahora puede explicarnos de vuelta, que eligieron una imagen rara, ¿no? Para este festejo, bombos y platillos. Yo hubiera recortado los datos del gobierno de Alberto. Espérame. Yo hubiera recortado los datos del gobierno de Alberto. No es este. De Alberto para adelante. No hubiera es el de abajo. Hecho relación al gobierno de Mauricio Macri. Pero bueno, cada uno expresa los números el 2, como quiere. El gráfico, el que dice pobreza 2016-2025. ¿Es Unión por la Patria esa de Yamil Santoro o de Alberto Fernández? Qué confuso. No, ahí lo cancela. Una mentira al final lo de Santoro. Ahora lo vamos a charlar, pero por eso. Este fue el gráfico que ellos lanzan con el tema pobreza, ¿no? Sí. O sea, ya raro. Raro porque no termina ni estando más abajo que Alberto, el peor presidente de la historia. Hasta después lo vamos a ver con lo que dice Larreta. Porque estaba en 36, ahora está en 38. Y más de 10 puntos arriba que Macri. Sí, y yo quiero decir algo, dos cosas. Uno, que el 34.9 es proyección suya, anda a chequearlo a la concha de la lora. Cosa dos, es que nadie se hace cargo del 52.9. Sí, los hacen cargo en realidad Unión por la Patria, pero es ya su gestión. No, se hacen cargo ellos. Ellos lo que dicen es que ya había pobreza del 52,9%, pero lo que pasa ahí es que hay un sinceramiento de las variables. Bueno, dos cosas igual ahí también a tener en cuenta cuando ellos traen que este 52.9. Para mí vamos a hacer un recapitulation. Sale en junio el dato de la pobreza en junio-septiembre, el dato de la pobreza del primer semestre de 2024, que dio 52.9 y 18.1 de indigencia. ¿Qué pasa? En ese momento lo que el INDEC estaba midiendo eran los seis primeros meses del año. Por lo cual no es que solo midieron en diciembre, midieron enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, tipo 6 meses de su gestión. Esto es un dato a tener en cuenta cuando ellos no se hacen cargo de eso. Y por otro lado pasa lo que vos decís, Maru, que ellos se jactan de haber hecho un cincelamiento de los precios porque las tarifas estaban desfasadas, también tuvieron que devaluar y obviamente las cosas aumentaron, nuestra plata empezó a valer menos, más gente pobre, más inflación. De hecho fue diciembre, enero fueron los periodos donde más inflación hubo, diciembre sobre todo. Eso para que lo tengamos en cuenta. Sí, fue una definición política, ¿no? O sea, ellos tomaron como definición devaluar, pegar el salto en el dólar, que es efectivamente lo que más generó la pérdida de poder adquisitivo en los salarios. Entonces, ello lleva efectivamente la pobreza al casi 53%. Entonces, eso es una definición política. Digamos, había otras alternativas, había una definición de por ahí hacer alguna cosa más gradual, ellos definen hacerlo. Con lo cual el 53% ya es responsabilidad del gobierno de Milei. Y después empezamos a tener esta caída en estos últimos meses de la mano de... No hablo de la caída de la inflación, porque también, como decíamos ayer, la inflación no termina de romper ese piso del 2,5 que ellos empiezan a decir que va a suceder, pero no sucede, por eso los problemas que está teniendo Caputo. Y entramos en esto que a mí me hace ruido el festejo, porque hasta es más alta que en los peores momentos pandémicos. Cuando volvíamos de la pandemia, boludo. Y de Caputo, porque cuando la pobreza salta en la era Macri del 25 al 35, como también decían anoche, nada, el que se hizo cargo de esa parte, hizo subir esos 10 puntos, fue Caputo. Y ahora Caputo vuelve, entonces estamos como en un proyecto donde parecería ser que la pobreza estructural que te plantea un Caputo ministro es arriba del 35%.
O sea, 35% de la población argentina afuera del sistema productivo, del sistema de llegar a la línea de pobreza. Eso es el plan Caputo, digamos, ¿no? Más allá del FMI. Es el único animal que tropieza 2 veces con el mismo ministro. Claro, Con el mismo Caputo. con el mismo Caputo. Yo quería agregar también para que tengamos en cuenta, ahora que vamos a empezar a hablar de esto, que el INDEC, cuando mide la pobreza para determinar que alguien es pobre, es cuando no llega a cubrir la canasta básica total, es decir, la canasta de alimentos más algunos servicios. Cuando el INDEC dice que alguien es indigente, es que no alcanza a cubrir la canasta básica, que es decir, solo la de alimentos. También para que tengamos en cuenta esto cuando vayamos hablando a lo largo del programa sobre pobreza e indigencia del INDEC, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo a esto, a la cantidad de personas que llegan a cubrir las calorías básicas y a la cantidad de personas que llegan a cubrir las calorías básicas, que no llegan a cubrir las calorías básicas, y algunos servicios como transporte, educación y demás. Eso para que tengamos en cuenta. Entonces, podríamos decir que estamos en los mismos niveles que en uno de los peores momentos del gobierno de Alberto, de eso se jactan, ¿no? Sí, los mismos niveles son un poquito más altos. Básicamente. O sea, porque como veíamos en el gráfico, tuvo un pico más abajo todavía el gobierno de Alberto. Y ellos están... O sea, Alberto dejó el gobierno en el 41, la pobreza. Estamos en el 38, o sea, sí, lo bajaste 3 puntos. Me parece que está bien. No, yo de vuelta, a mí lo que me hace mucho ruido con este gobierno es sus festejos eufóricos de determinadas cosas, ¿no? Ahora hicieron un festejo eufórico y un asado cuando le vetaron la ley a los jubilados. Hicieron un festejo el otro día cuando nos endeudamos con el FMI. Y ahora es como que salen a festejar que hay 38% de pobres en la Argentina. Es un montón ese número, señores. De verdad es un montón. Yo haría cosas más medidas, diciendo, bueno, estamos en el buen camino, pero no sé si un festejo de mesura. No llevaste la situación a un dígito. Está muy lejos de eso, con lo cual es eso. Y aparte, ahora entrando en esta situación de explicar un poco cómo se compone esa pobreza, que efectivamente cambió su composición de quienes están dentro de esa... y quienes fueron más perjudicados, o sea, ¿quién sería la casta, ¿no? En definitiva, que pagó el ajuste, que pagó la caída de los ingresos en este último tiempo con los datos del INDEC, ¿eh? No lo decimos nosotros, no lo dice Sheila, no lo dice Maru, no lo digo yo, lo dice el INDEC, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos ahí? Yo quería agregar esto antes. Espera, entonces cambiame la imagen, ponémela, no me la cambies, déjanos así y Sheila habla. No, que el 38.1 de pobres significa 11 palos de personas, 11 palos.3 de argentinos debajo de la línea de pobreza. Y el 8.2 de indigencia significa 2,5 palos de personas debajo de la pobreza, para que también lo dimensionemos en el número, no solo en el porcentaje. Son un montón de cantidad de compatriotas que están pasándola muy mal. Claro, el número ya es desalentador, pero bueno, también para que no sé, tiene como otro impacto, ¿no? Cuando lo ves en millones, sabiendo que somos 40 millones de argentinos. O sea, el total da 13 millones entre pobres e indigentes. Exacto. Ok. Exacto. Así que bueno, pasamos ahora por ahí Casi 14. A explicar las tablas. ¿Querés que mostremos las tablas? O... Así es. Bueno, primero, esa es la primera tabla, que igual un poco era para hacer ahí un pantallazo rápido, ¿no? Que es comparativo, pues lo que tenés ahí, porque la pobreza se mide, el INDEC te muestra 2 formas, los hogares y las personas. Bueno, miremos lo de las personas, los datos que decíamos recién son los que corresponden a las personas. Bien, ahí es un comparativo de 2024 a 2022, un breve comparativo para saber la foto de la película de estos últimos años, para que tengamos en cuenta eso. Bueno, recuerden estos números. Gobierno de Alberto, primer semestre de 2023, 40.1, segundo semestre de 2023, 41.7, primer semestre de 2024, era ya Milei 52.9, segundo semestre de 2024, que es 38.1. Ahora lo que me parecía interesante, que eso no te lo mostraban, eso requiere por ahí un análisis de uno entrar, ponerse a ver el informe, ver, che, ¿qué onda? Si vos bajás Produ, donde estoy yo parada, que es otro cuadro parecido a ese, pero no es el mismo, si apretás en mi círculo, lo que vemos
es en la población según grupo etario, es decir, qué personas son pobres según el grupo etario, la cantidad. Es el de abajo, es el de abajo. Bajamos. Ahí está, ese. Ahí va. Bueno, lo que vemos actualmente, yo quería que nos detengamos acá un segundo, en la cantidad de pobreza de los diferentes niveles de edad. Y yo dije, pero che, ¿qué onda los jubilados, no? Porque sabemos que su jubilación está congelada, el bono está congelado desde que empezó el gobierno, se viene actualizando, sí, por inflación a través de un decreto, porque nunca se votó la ley de movilidad jubilatoria, de hecho la vetaron y después fue el asadito que vos estás contando para celebrarlo. Y quedaron desfasados los jubilados con el 12% de inflación, creo que había sido de enero, más otro 7% de inflación, no me acuerdo si fue febrero, pero digo, quedaron desfasados y nunca hubo una recomposición de eso. Un 30% hubo de inflación entre que le dieron el bono y hoy. Excelente, bueno, digo, nunca hubo una recomposición de eso y el bono está congelado. Entonces lo que vemos actualmente es que, recordemos estos números, jubilados, pobres, indigentes, hoy hay 2.9. Total de pobres, 5.2. ¿Millones o porcentaje? Eso es porcentaje. ¿De los jubilados o del total? No, de los jubilados. sea, Abajo tenés el total, claro, del 12.4 que son jubilados. Es decir, ¿El 2% de los jubilados? Del 12% de los jubilados, casi 3% son pobres indigentes. Claro, Ok. lo que dice es, La ahí, población está de la población compuesta- total, el 12% son jubilados. Claro. De ese 12% que son jubilados, el 2,9%, Casi el 3% casi el 3% eran indigentes. son pobres indigentes, son. No, es 24, eso es de la vez pasada, ahora hay más. No. Segundo semestre de 2024 es lo que estamos analizando ahora. Claro, el Claro, index ok. haga los El datos. 2,9 son indigentes. Perdón, Así es. repito la pregunta. ¿Es el 2,9 Del 12. de los jubilados o Del 12. 2,9 El dos- total No, del del el 12, 2,9 del el 12. grupo Ok. de los jubilados. Bien. Y en total hay 5.2 jubilados que son pobres. Pobres, no indigentes, pobres, digamos. Y hay 16.9 jubilados que son no pobres. Bien. Ahora sí, bajamos un poquito más. Bueno, ahí te mide, Maru, lo que vos decías, por el total, por el 100% si querés. ¿Ves? Cada grupo poblacional representa un 100%. Entonces, el 14% de los jubilados Son- es pobres no indigentes. A eso le tenés que 16. sumar un 16 que son pobres. Y, o sea, el total de pobres te da el 16%. El 16% de los jubilados hoy es pobre en la Argentina. Considerando al grupo de jubilados 100%. Ok. Bien, ahora si bajamos, lo interesante era analizarlo porque decimos bajó la pobreza, uno diría, ok, bajó también la pobreza en los jubilados. Pero no. Si vamos a primer semestre de 2023 y nos fijamos también el grupo etario de jubilados, Pasá al de abajo, porque si no, no lo entendemos. Analicemos Como si fuera solo las 100%. totalidades, ¿entendés? Ok. O sea, teníamos del 100%, el 16% de los jubilados en el... Ahora, el 16% es pobre. Bueno, ¿qué pasaba el año pasado? el año pasado lo que pasaba es que tan solo el 13% de los jubilados era pobre. O sea, el año anterior. El 2023. En 2023, el primer semestre, ni siquiera el segundo O semestre, sea, el primer semestre del 2023. ¿cuánto? había 3 puntos menos de jubilados pobres. Ahí va. Y pobres, y también vemos ahí, ¿no? Total de pobres, bueno, 13.2, que es esto que decíamos. Hoy en día estamos en 16 puntos. ¿Esto para qué? Para justamente también traer un poco quiénes terminaron pagando efectivamente el ajuste. De hecho, el ajuste que hubo, y esto lo hablamos acá, Sí. que hubo en... Ay, ¿cómo se llama? No me sale, servicios sociales no es. Ay, no me sale el nombre. En En jubilaciones y pensiones. jubilaciones, bueno, sí, pero ahí está, pero no es sistema previsional, bueno, pero Sí. gran parte, sí, pero es otra cosa a lo que voy yo. Digo, el sistema que se compone por los subsidios, la UH, ahí entran las jubilaciones también, digo, el ajuste que más grande se hizo fue en las jubilaciones, que fue más del 20%. El gobierno nacional, efectivamente, el ajuste fiscal que hizo, ahí está, no me salía, el ajuste fiscal que hizo, el 20% correspondía a las partidas jubilatorias, que viene en línea con esto que venimos diciendo, y no es casualidad, digo, encontrarnos con estos datos. Y nadie salió.
juro no haber visto a nadie que haya salido a decir cómo terminó impactando esto en los jubilados. Si bien lo sabemos, digo, lo vemos en la calle, lo vimos en las marchas, lo vemos en el supermercado. Y voy a contar una anécdota re triste que me pasó el fin de semana, si me permiten. Es que fui al supermercado, efectivamente, e hice una compra medio, no sé si del mes, y llené un changuito, ¿viste? Tengo la posibilidad, población privilegiada hoy. Y una jubilada se nos acerca y nos mira con sus productos mínimos y nos dicen, pero están haciendo una compra millonaria ahí. Y se me rompió totalmente el corazón en el medio del coto, ¿no? No, yo de hecho lo muestran los números, bajo 2 puntos la cantidad de pobres en la brecha entre 30 y 64 años, ¿no? O sea, entre 30 y 64 años bajó 2 puntos. Y entre 15 y 29 años bajó 1 punto, digamos. Y entre 0 y 14 es donde por ahí se da la mayor baja en... Pobreza infantil. Sí, en lo infantil, porque no se bajó tanto las asignaciones universales como pagaron el costo de la jubilación. De hecho, la UH la aumentaron. Casi un 100%. Claro, por eso. Entonces, ahí te demuestra dónde se compensó la caída que se ve en general y cómo el gobierno administró. Claramente, como decíamos y vinimos diciendo, la licuadora y la casta terminaron siendo claramente, y con estos números está comprobado, los jubilados, ¿no? O sea, la parte etaria entre 65 y más sufrió el mayor aumento de pobreza en casi 3 puntos, que son casi 300.000, 400.000 personas que ingresaron nuevas a una situación de pobreza en la Argentina, digamos. Así es. Lamentablemente así es. Y la pregunta igual también es, no solo de los jubilados, se lo pregunta, digo, uno también que no es jubilado, pero ¿por qué si hay menos pobreza nos alcanza para menos? Porque también uno se pregunta eso, porque parece, viste, que su realidad está disociada de las estadísticas, si no. Sí. Porque termina pasando eso. Y hay un informe, yo quiero decir esto también, que lo hablamos varias veces acá antes de empezar con esto. Repito, cuando hablamos de pobreza y de indigencia, hablamos de la canasta básica y de la canasta básica total. El punto a analizar ahí es cuánto pondera el INDEC, cuánto el INDEC considera que los ingresos de uno van destinados a los alimentos, a los servicios, al transporte. Porque así saca el INDEC, ¿no? El INDEC lo que hace es con los ingresos de las personas, lo que termina viendo es, bueno, a ver si con tus ingresos te alcanza para comida, suponiendo que vos de tus ingresos gastás ni de un 30% en comida, para servicios, suponiendo que de tus ingresos vos gastás un 10% en servicios. Esta estimación, digo, esto no es que el INDEC todo el tiempo lo calcula, esto es como un método probabilístico. El INDEC en 2005 hizo como una encuesta de los consumidores, de los patrones de las personas, cuánto es que las personas consumen en 2005, y a partir de ese patrón, que ahora vamos a mostrar la tablita, que a partir de ese patrón de 2005 es que el INDEC saca las estimaciones de la pobreza el día de hoy, basándose en ese patrón de consumo del 2005. Y lo que también se le reclama mucho al INDEC es que en 2018, lo volvió a hacer a esto, después de que el INDEC se volvió a reactivar, porque en el segundo gobierno de Cristina sabemos lo que pasó. Bueno, es que no hubo estadísticas oficiales del INDEC, eso pasó por si quien está del otro lado no lo sabía. Cuando en 2018, después de que en 2016 se reactiva, vuelven a sacar como este esquema consumidor de las personas para saber en qué destinan sus gastos efectivamente. Pero por algún motivo el INDEC no termina, no sé bien el motivo, para mí sería interesante si podemos por eso entrevistar a alguien que trabaja ahí o que por ahí nos puede informar un poco mejor. No terminan utilizando eso en las estadísticas y terminan utilizando el patrón de consumo de las personas de 2005, el cual es muy diferente al que tenemos actualmente. Bien, hecho esta aclaración, también hago otra aclaración, que es que Javier Milei también puede decir, bueno, pero siempre se usó eso para la pobreza, ¿por qué lo quieren cambiar ahora en mi gobierno? Y su gobierno tuvo la particularidad de que apenas asumió él, tuvimos un tarifazo.
Entonces, se sacaron un montón de subsidios a los servicios, lo cual efectivamente había que hacerlo y cincelar los precios, como vos decías. El punto ahí es la manera en que uno lo hace. Uno, a mi criterio, y esa es mi opinión, uno puede hacer, sabes que vas a gobernar por lo menos 4 años, puedes hacer un cincelamiento de precios progresivos en 4 años y no el primer mes que asumís, hacer un tarifazo donde los servicios, y ahí vamos a ver, aumentaron en más de casi un 250% en 2024 solamente. Entonces, claramente, hoy a las personas, si bien vos por ahí te ahorrás guitas en ir en alimentos, que es lo que termina pasando, que la inflación de los alimentos fue menor que la de los servicios, esa plata que te sobra en realidad la terminaste gastando en servicios. Sí, mira, ahí tenemos el gráfico del aumento de servicios. Bueno, y eso. Y en este marco, haciendo esta introducción, hay un observatorio de tarifas y subsidios de UBA y CONICET, que lo que hicieron fue justamente No ver... es Igual ese es un link, si lo queríamos ver, de qué Ahí. informe íbamos a sacar los cuadros. Ahí tenemos el informe de cuánto aumentaron el agua, la energía eléctrica, el gas natural, el transporte, ¿no? Así es. Lo que tenemos ahí es, en la primera hilera, la variación entre diciembre de 2023 a marzo, es decir, desde que asume Milei, desde el momento cero que asume, vemos que el agua aumentó un 344%. La energía eléctrica, es decir, la luz, un 264%, el gas, un 622%, y el transporte, esto en AMBA. Hago la aclaración también de que esto en AMBA es este informe. Y el transporte un 640%. Después vos lo que tenés en la otra hilera es la variación interanual, es decir, de marzo a marzo, de marzo de 2024 a marzo de 2025, por eso vemos que se achica bastante, que igual sigue siendo un montón, pero lo que explica la segunda hilera es la comparativa interanual. De marzo de 2024 a marzo de 2025, el agua aumentó un 330%, la luz un 46%, el gas natural 537% y el transporte un 45%. Y la variación intermensual, es decir, de marzo comparado con febrero... Sí, lo vamos a ver mejor en el gráfico de abajo, me parece. Está así. Lo que estás diciendo. Pasame el gráfico que está justo abajo de ese. No. El que está en el Word. Ese. Ahí está. Ahí va. Bueno, esto es lo que decía recién, ¿no? Cómo en la canasta de servicios públicos, esos en términos de pesos, fue subiendo. Y por otro lado tenés el porcentaje, ¿no? Porque el precio... No, obvio. Y poneme el siguiente, que ahí está todo resumido un poquito lo que... Poné el siguiente del Word. Del Docs. El 5.1, si lo querés buscar en el estudio. Y el otro gráfico, que es el que vamos a pasar ahora, es... que es efectivamente lo que vos decías, de cuánto impactó en el salario. Exacto. ¿Cuánto destina uno de su salario a los servicios? Y lo que vemos es que efectivamente, acá, vemos desde que empezó el gobierno, desde marzo de 2024 a la actualidad, fue subiendo. Si bien por momentos bajó, tiene una tendencia que va creciendo. Partimos de un 10.8 y hoy en día estamos en un 11.3, con pico sobre todo en junio, cuando él hablaba, ¿no?, de esta pobreza que en realidad le corresponde al kirchnerismo. Vos decís, bueno, no sé, loco, porque si en junio mirá cuánta plata le destinó la gente a los servicios, casi un 15% de su salario. Entonces también hay ahí un no querer reconocer la influencia que tuvieron sus decisiones en llegar a un 52% de pobreza a mediados del año pasado. Es decir, ellos también bajaron la pobreza que ellos mismos generaron, ¿no? También es un poco lo que decíamos, y también lo que nos va mostrando eso. Y si bajamos... En esto de cómo mide la pobreza el INDEC. Claro, en esto de cómo mide la pobreza el INDEC. Podemos cambiar el graph y entrar en eso para desglosarlo un poco en la evaluación de los consumos y de las referencias que toma el INDEC para llegar a estos números y estos datos, que es lo que vos decías, y que por ahí el jueves puede venir alguien a explicarnos. Entonces,
El INDEC mide la estructura del consumo de la población, te muestra en el año 86, en el año 97 ni en el 2005. Ahí no está el del 2018, que igual no lo toman en cuenta hoy en día para sacar las estadísticas de pobreza. Pero lo que vemos es que efectivamente, estaría bueno volver a analizar, porque ponele acá donde dice bienes y servicios varios. Dice 6.4, hoy a la gente no le representa el doble. Y es lo que mostrábamos recién. El INDEC te pondera que los servicios representan un 6% de los ingresos de las personas. Claro, la mitad. Claro, y hoy en día lo que vemos es que es casi el 12%. Entonces ahí hay una incongruencia, si querés. Y lo mismo en realidad uno podría hacer en los diferentes ítems. La verdad no me puse a desglosar ítem por ítem, pero podríamos ver en educación efectivamente cuánto gastan las personas, si se tienen en cuenta la matrícula de los colegios privados. Por ejemplo, en Cava, más del 50% de la matrícula es de colegios privados. Igual si pagas un colegio privado no sos pobre. Bueno, pero no lo sé igual, ¿eh? Hay colegios subvencionados que por ahí tenés, no sé. Pero puede ser, no lo sé. Y se entiende que si llegás a pagar... Pero sí, puede ser, si llegas a pagar, es verdad, no sos pobre, es verdad. Vas a tener que estar ahí. Pero bueno, para tener en cuenta eso, atención médica y gastos para salud. Yo no sé si se tuvo en cuenta, ¿se acuerdan que aumentaron las prepagas a principio de año, que al final tuvieron que volverlo a bajar? Pero bueno, estaría interesante ver en cuánto quedó eso, cuántas personas efectivamente se tuvieron que dar de baja también de servicios privados. Bueno, nada, son como un montón de cosas a tener en cuenta. Y ahí en el marco tenemos un tema de qué pasó con los alquileres, digamos, ¿no? Que es como para cerrar el tema, que es algo que obviamente en la ciudad de Buenos Aires es bastante clave, ¿no? El tema de cómo impacta la... Tenemos ahí donde estoy yo, donde dice alquiler dentro de la canasta. Porque lo que termina efectivamente pasando es que dentro de la canasta básica total no se tiene en cuenta en los alquileres. De hecho, salió ahí el alquiler dentro de la canasta, Inquilinos Agrupados, que es una ONG. Básicamente hizo una petición como, por favor, empiecen a incluirlo, porque no es lo mismo la canasta básica de alguien que alquila y alguien que no alquila. Y casi el 20% de personas en Argentina es inquilina, por lo cual no es un dato menor. Hay un 20% en Argentina que es inquilina. Claramente el distrito donde más personas, uno de los distritos donde más personas inquilinas hay es en Cava. También para que lo tengamos en cuenta. Y lo que terminó pasando con los alquileres, tenemos la noticia de abajo para hacer un refresh, es que obviamente la ley de alquileres se deroga y en diciembre apenas asume Milei, los alquileres se fueron al demonio. Sí, obvio, ¿no? Me impactó con el tema de la devaluación, ¿no? O sea, hay un tema ahí de que el devalúa los alquileres, como casi todo en la Argentina, por un tema de confianza y un problema de referencia, está atado al valor del dólar. Entonces, indefectiblemente, lo que terminó pasando es que hubo un salto muy importante, sobre todo los que estaban atados a la ley anterior, ¿no? Digamos, y hoy tenemos contratos que prácticamente se renuevan o se renegocian permanentemente por esta falta de confianza, ¿no? Es para cerrar el tema de la pobreza y justamente las problemáticas que está teniendo Caputo, o que intenta paliar cada vez que habla, pero que cada vez que habla la complica más, con esto de los préstamos del FMI, tiene que ver con esto, con poder tranquilizar la situación del dólar para que no se le vaya la inflación y volvamos a tener aumento de precios, por ende aumento de la pobreza, por ende aumento de los alquileres. Bueno, ahí lo que tenemos es que en Cava, en realidad, si bien en promedio nacional es 2 de cada 10, en Cava son 36.8, es decir, 3 casi llegando a 4 de cada 10 personas alquilan en Cava. Le sigue Tierra del Fuego, me pareció curioso. Pero porque también en Tierra del Fuego justamente es un lugar de paso, ¿no? Digamos, donde tenemos estas grandes cantidades de dinero estatal que sostiene esas empresas que justamente son de Caputo, ¿no? Pero bueno. Y también lo que
quería agregar para que también tengamos en cuenta. Con esto podemos ir cerrando el Sí, tema. sí. Pero quería decir esto de los jóvenes, porque viste que ahí te pondera la pobreza en los diferentes Lugares. En los diferentes estratos, niveles etarios. Ah, sí, la pobreza del INDEC. Claro. Pero para tener en cuenta que las personas, que casi un 25%, digo, nacional, de las personas entre 30 y 45 años alquilan. Claro. También para que tengamos en cuenta. Y entre 16 y 29 años, casi el 22%. Por lo cual, a esto me refiero con no sé qué tan fehaciente es el número, porque no. Y por eso uno por ahí dice, che, no entiendo cómo es si la pobreza bajó y a mí me alcanza menos. Bueno, porque todas estas cosas no están siendo ponderadas. No es que uno la está. Bueno, las estadísticas, hay cosas que no tienen en cuenta, pero está bueno decirlo. Fin. Ok, bueno. Estamos para. En ese marco, en todo esto que está pasando y en estos festejos raros del gobierno, hay un proceso electoral que está arrancando.